A esto yo le llamo el pelayazo. Bueno, seguramente muchos de ustedes no saben de lo que voy a hablar porque no les corresponde la edad, pero hace muchos años en la televisión mexicana, en el Canal 2, en el Canal de las Estrellas, como se le llama ahora, existía un personaje, Pelayo, que tenía un programa muy populachero, donde hacía sufrir a la gente, los humillaba, concursaban, pero era muy famoso. En alguna ocasión, un reconocido periodista de aquellos años le preguntó al encargado, al dueño de esa televisora, por qué esa televisora tenía a Pelayo en su programación. Y el señor, pues muy contundente, como acostumbraba a ser, el tal Tigre Azcárraga le contestó a ese conocido periodista: para pagar tu maldito sueldo. Aunque en lugar de maldito dijo otra palabra, pero para el caso es exactamente lo mismo. A raíz de eso, quiero que entendamos cuál es la relación entre los medios y el poder. A lo largo de mi trayectoria de más de 40 y tantos años como periodista y 40 y tantos años en los grandes medios de comunicación, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, con cargos ejecutivos, por lo tanto he conocido a fondo lo que se obtiene, lo que se gasta, lo que se tiene, o sea, lo conozco perfectamente. He manejado presupuestos y he visto cómo circula el dinero en los gastos, en las nóminas. Puedo asegurar que existen muy pocos medios que pueden pagar un servicio informativo. Porque todos tienen que recurrir al pelayazo, es decir, algo popular para pagar los sueldos y las nóminas y todo lo que implica un servicio informativo. Por eso en muchas estaciones de radio lo que los mantiene no son los noticieros, sino las estaciones musicales, principalmente las estaciones musicales populares, digamos música de banda en su momento o cualquier otro tipo de cosas. Por eso hace muchos años, en otro país, en Estados Unidos concretamente, se creó una revista con desnudos femeninos para pagar una revista cultural. Es una historia también muy conocida. Pero a lo largo del tiempo me he metido un poco más acerca de este asunto y ahí es donde vienen muchos de los grandes problemas que se tienen en los medios de comunicación. Al no ser totalmente independientes los medios de comunicación, al no ser totalmente independientes, para sus recursos tienen que recurrir al presupuesto de los gobiernos. Llámese gobierno municipal, alcaldías, en su momento delegaciones, etcétera, etcétera, gubernaturas o jefaturas de gobierno y también las distintas dependencias federales. Durante muchos años, por ejemplo, y esto me consta, yo lo viví, Televisa tuvo grandes presupuestos por el Seguro Social. Durante muchos años, y eso yo también lo viví, una estación de radio de aquí de Guadalajara, sus grandes presupuestos venían del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que pagaba millones de pesos de publicidad. Esto es solamente un ejemplo de cómo distintas dependencias pagan esos dineros. Bueno, pero sigamos con esta larga historia. El caso es que mientras estos medios de comunicación concesionados por el gobierno, es decir, reciben una concesión del gobierno, no son los dueños del espectro, como se les llama, sino que reciben una concesión nada menos que del gobierno, pues el gobierno en cualquier momento puede decirles adiós mundo cruel
ya no queremos saber nada de ti. Por eso es que la gran mayoría de los medios en México, chiquitos y grandotes, dependen presupuestalmente de los gobiernos y dependen de su existencia de los gobiernos. Por eso, de alguna manera, el periodismo mexicano siempre ha sido acomodaticio, es decir, se acomoda según el gobierno. No importa lo que pase alrededor. Los fenómenos, vamos a llamarlos independientes, sobre todo en revistas o en algunos asuntos muy especiales, nunca han sido tan independientes. Dependen de un gran proyecto o dependen de un empresario que tenga que ver con este asunto. Sí, a final de cuentas va a llegar al fenómeno de Latinus, que cambia completamente esta historia. El empresario que arriesga su dinero, su capital, etcétera, 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 no hace programas informativos por altruismo, lo hace para ganar dinero. La gran mayoría no gana tanto dinero, más bien algunos hasta pierden dinero, pero lo hacen no solamente por el dinero, lo hacen también por el poder y lo hacen también pues por estar cerca, codearse o en algún momento dado presionar a algún tipo de gobierno. Sí, sí existe eso, de te pego para que me pagues y no te pago si no me pegas y si te pego te pago y etcétera, etcétera. Sí existe eso y me consta, así de sencillo. Por eso, durante mucho tiempo, esta relación entre gobiernos y los medios de comunicación es de estire y afloje. Si no quieres que te pegue, pues págame. Y si no me pagas, pues te pego y así nos vamos llevando. Los grandes empresarios que están detrás de estos proyectos, pues lo hacen no necesariamente por dinero, como les decía, sino por poder y de alguna manera presionar. Pero normalmente o generalmente, pues habían sido empresarios que de alguna manera hacían una labor, vamos a llamarla, cercana a los políticos. Lo de Latinus es completamente diferente. Es un grupo de políticos, empresarios, a través de sus hijos, a través de distintas empresas, a través de como lo quieran ver, que están haciendo un medio de comunicación influyente, porque lleva muy poco tiempo y ha sido muy influyente, basado en los trabajos periodísticos que hace gente especializada. Así de sencillo, así de fácil. Cambia la historia completamente. Eso no le quita ningún mérito al trabajo periodístico que sí ha habido. O sea, el caso de Pío es evidente, el caso de las casas de Bartlett es evidente, el caso de, bueno, muchas otras historias que ha sacado este medio de comunicación llamado Latinus. Pero sí pierde, de alguna manera, no credibilidad, pero sí pierde algo al saber que los empresarios que están detrás de este fenómeno, que no deja de ser un fenómeno mediático y de las redes sociales, que tiene una gran influencia en muy poco tiempo, pues estén esos empresarios ligados al poder político directo. Es decir, el hijo de Madrazo no deja de ser el hijo de Madrazo. Si fuera el hijo de otro político, pues sería quizás una historia diferente, pero sabemos la relación tensa que ha tenido Madrazo con López Obrador en distintas etapas, desde candidaturas en Tabasco, candidaturas a nivel presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras entidades políticas, desde Patricia Olamendi, su hijo, que tiene que ver con el gobierno de Michoacán. Ya son demasiados grupitos políticos, no empresariales, que están metidos en él. Y todo ese poder político convertido en poder empresarial
para manejar un medio de comunicación que ha sido influyente, con personalidades que han sido influyentes, no suena absolutamente nada sano ni nada bien. Es decir, estamos hablando aquí de un movimiento obviamente anti López Obrador, orquestado y manejado desde el poder político convertido en poder empresarial. Así de sencillo. No es un fenómeno, vamos a llamarlo normal, dentro de lo que no es normal todo esto. Cambia toda la perspectiva. No le quito ningún mérito al asunto periodístico, que sí ha sido importante. No le quito ningún mérito a la producción que se hace en el entorno de todo esto, pero sí le quito el mérito a la intención. Sí hay una intención muy clara con base en este tipo de situaciones. Ahora, ¿eso cambia la jugada? Pues desde el punto de vista de contenido no la cambia, porque el contenido ahí está, pero sí en las intenciones. Y sí, detrás de cada grupo empresarial que maneja estos medios de comunicación hay un interés fundamental. No es casualidad todo lo que estamos viviendo. Pero, ojo, todo ha sido real. No nos gusta o no les gusta a muchos, ese es otro tema. Pero es un fenómeno real. Los casos existen. Detrás de esos casos hay algo irregular, algo raro, algo que a lo mejor pudiera convertirse en otra cosa, pero la realidad existe. Así que pierde credibilidad del medio. Para mí sí, pero al mismo tiempo te das cuenta de todo lo que hay alrededor del poder político. Por eso yo lo llamo el fenómeno Pelayo. Sube, Pelayo, sube. O hay o no hay, porque de todo depende el dinerito. Y toda esta historia, que espero se haya entendido, tiene un propósito especial. No se puede ejercer libertad de expresión sin libertad de facturación. Así de sencillo. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.